palabra vive el Señor, nos es bien explícita y lo básico de la palabra es sobre la salvación. Y tenemos un gran tesoro que no podemos dejar de perder, que es la salvación. Si vemos películas de antes, cuando estaban los piratas, vive Jesús, los piratas adquirían muchos tesoros, muchas cosas bellas y lo ponían en un cofre grande y buscaban una isla remota donde la gente no supiera dónde estaba y los escondía. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque era de gran tesoro y ellos sabían que si los dejaban con ellos alguien lo podía robar. Y ellos guardaban eso en una forma que hacían hasta mapas y mataban a la gente que iba con ellos a enterrar ese tesoro. Vive el Señor. De tal forma que hoy en día vive Cristo, se están descubriendo y se han descubierto tesoros antiguos de gran valor. Pero ellos los escondían para que nadie los usara. Pero nosotros no podemos esconder lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado lo más grande que existe, que es la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Y el tesoro es algo que tiene un gran valor. Por eso yo en esta tarde lo que quiero que tú entiendas es que no vendamos la palabra, que guardemos nuestra salvación. No me canso de repetirte lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, vive Jesús, y quiere y está llamando la atención en estos momentos a la iglesia y a aquel que un día ha escuchado la palabra y no ha querido entregar su corazón a Jesucristo. Y hay un pasaje, vive el Señor, de que voy a hablar hoy. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Y dice de la siguiente forma, Apocalipsis 3, 14 en adelante, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. O sea, quien está hablando es Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, el tu creador que te conoce desde lo más profundo de tu corazón, antes de tu pensar quién tú eres, cuántos cabellos tienes, cómo tú eres, hasta los pelitos de la nariz Dios sabe, porque te conoce tu DNA, conoce todo. Por eso dice, he aquí el amén, o sea, el que dice una palabra y no se echa para atrás, aleluya. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea era una ciudad cual era bien próspera financieramente y no necesitaba ayuda de nadie. Vive el Señor, aleluya. Pero ¿qué pasa? Pero era hipócrita. Y una cosa que yo quiero que entiendas, cuando dice la palabra ni eres frío ni eres caliente, está hablando a la iglesia. Porque esto es a la iglesia, que no sea hipócrita. ¿Hipócrita cómo? El ser humano y nosotros tenemos una pelea. Una pelea vive Jesús con los intereses personales, los intereses humanos, con nuestros deseos, versus lo que Dios quiere, con lo que Dios estipula en su palabra y desea que nosotros hagamos. Y somos hipócritas. La iglesia hoy en día es hipócrita. Mucha gente es hipócrita. Vive Jesús, porque muchos se llaman ser y no lo son. Muchos venden el evangelio, muchos cambian por tener beneficio. Muchos se creen que ya tienen salvación porque un día aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, y se equivocan porque la salvación se pierde. Por eso en el libro de Romanos dice que hay que guardar la salvación de una forma, porque sí se puede perder. Nos dice el Romano, vive Jesús 8, unos versículos que ya conocemos de hace tiempo. 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Vive Jesús. Pero ¿qué pasa? Ahí eso es una pregunta. Nos está confrontando. ¿Quién nos puede separar? ¿Nos va a separar quién? Y es lamentable que nos separa cualquier cosa del amor de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nos arrepentimos, venimos a Cristo nuevamente, derramamos 2 lágrimas y sabemos que Dios nos recibe nuevamente. Sí, Dios es así, Dios nos recibe porque Dios es todo misericordia y por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero no podemos olvidarnos, ejemplo
clásico de la Biblia de Saúl, vive el Señor. Saúl fue desechado, vive Cristo. Y nosotros tenemos que entender, y está puesto en la Biblia, que fue desechado, vive Cristo, para que nosotros no creamos que salvo siempre salvo. Aceptamos a Jesucristo un día, pues vamos a vivir a través de la palabra. Yo no me canso de decir, porque la Biblia así lo dice, que desde el comienzo de la palabra, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, el problema principal del hombre es la desobediencia. ¿Por qué? Porque está peleando consigo mismo, pero es tan débil que no ha podido entender que se someta las debilidades a Cristo, no ha podido entender que podemos seguir caminando mediante nos consagramos, mediante leemos la palabra es la fortaleza de nuestra vida, la palabra nos da ánimo, la palabra alimenta, dice la palabra que viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos sostiene, porque si no hay fe y abrimos la puerta a dos cosas, abrimos la puerta a la incredulidad, abrimos la puerta a que el enemigo nos robe la fe, y a la vez que nos roba la fe, y a la vez que entra la incredulidad, vive el Señor, se puede decir que que nosotros hemos perdido la batalla. Por eso no podemos. Por eso dice el versículo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Podemos interpretar esa parte, esa porción, vive el Señor, que tenemos que morir todos los días para tener ¿qué? Para tener victoria. Por eso somos muertos en la carne. La carne tiene que morir. Yo tengo que morir y Cristo tiene que crecer en mí. Oh, vive el Señor. Solamente existe un cielo y existe un infierno. Tenemos que entenderlo bien claro. Por eso volvemos al libro, a la iglesia de la Odisea, y dice, por cuanto fuiste tibio, en la Odisea pasaban aguas termales, pero también el agua que se consumía allí era agua que era tibia, y el que no estaba acostumbrado a tomar esa agua, imagínense cómo se sentiría. Imagínate que le daría vómito, cuando la probaba quizás tenía que vomitar, y eso lo Dios está comparando y diciendo, así te vomitaré, vive el Señor de mi boca, vive Jesús, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Mira cómo dice, eres desventurado, o sea, que no tienes espíritu. Vive el Señor. Miserable, vive Jehová Dios, o sea, que eres un infeliz, que tú eres desventurado, miserable, pobre, o sea, que no tienes ningún valor, porque el que no tiene a Cristo no vale. Ciego, porque no tiene discernimiento espiritual, y desnudo. Esto se lo está hablando a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia que se ha apartado, que ha quitado la mirada invisible, que ha permitido que entre, vive el Señor, la ambivalencia en su vida. En una iglesia vive Cristo que no tiene espíritu. Ya no es el Espíritu de Dios que la dirige. ¿Y que es la iglesia? Tú y yo. Y a la vez que permitimos que la carne domine, a la vez permitimos que mis deseos me dominen, vive el Señor. ¿Quién es que rige en tu vida? No es Dios. No es Dios, no es el Espíritu de Dios el que te va a regir, si no eres tú, vive el Señor. Por eso dice que es miserable. Oh, vive Jehová, que no es feliz, que no tiene a Cristo no es feliz, es pobre, no hay valor. Vive el Señor, es ciego porque no tiene discernimiento. La iglesia, cuando ya quita la mirada y quita la consagración, ya no tiene discernimiento. Está desnudo, ¿por qué? Porque ya no tienes ropas que sean agradables a Dios, aleluya. Dice la palabra que vamos a tener nuevas ropas blancas, vive Jesús, aleluya. Entonces nuestras ropas van a estar sucias, vive el Señor. Por eso, si volvemos a Romanos, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero estas palabras que habló Pablo, vive el Señor, se está hablando a personas y a gente que ha hecho el compromiso firme, que aunque vienen momentos que nosotros caemos y nos sentimos débiles, sabemos que podemos lanzar las manos hacia arriba, levantarla, vive el Señor, y Dios está allí, lo podemos tocar, porque dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Siempre lo tengo en la mente. En los momentos más difíciles, clamemos a Dios. En los momentos que nos sentimos débiles, que creemos que ya no queremos seguir en Cristo Jesús, que estamos escuchando voces extrañas, clama a Él, enciérrate, cierra tus oídos y clama a Dios y dile,
decirle, mira Padre, yo quiero volver al fundamento de la santidad, al fundamento original de la palabra. Yo no quiero oír palabras vanas, yo no quiero oír los falsos profetas, yo no quiero oír mis deseos, yo no quiero oír mi carne, yo quiero escucharte a ti. Pero para eso hay que apartarse, para eso hay que separarse, hay que sacar tiempo para leer la palabra, para orar, para ayunar y de alejarse. Tenemos que alejarnos del mundo, porque si nos envolvemos en el mundo más, cada día más y más, la voz que tú vas a escuchar es la del diablo, no es la de Cristo. El mundo no está buscando a Cristo, el mundo está buscando al pecado, su satisfacción, aleluya. ¿Y de qué vale de que yo venza y obtenga todo lo que quiera en este mundo y pierda mi vida espiritual, pierda mi alma? Vive el Señor, que pare en el infierno después de tanto haber orado, llorado, vive Jesús. ¿Cómo yo voy a qué? ¿Cómo yo voy al final poder clamar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué me vas a enviar al infierno si yo te he amado, si yo te he servido? Pero Dios dice, vive el Señor, aleluya. Tú dijiste que era, pero no eras hipócrita. Tenías vestimenta, fachada, pero en lo profundo tú no eras mía. Vive Jesús, aleluya. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si te das cuenta, eso te está diciendo lo que tú tienes que volver a obtener. Perdiste el discernimiento espiritual, perdiste tus vestiduras blancas, perdiste, vive Jesús, aleluya, tu contacto con Dios. Y Dios dice, regresa, que yo mismo te voy a dar nuevamente lo que has perdido. Y yo voy a limpiar tus ojos, así como vemos que David lo dijo cuando él pecó y le dijo, limpia mis ojos, vive el Señor. Vive Jehová Dios, para que veas, para que nosotros volvamos a ver, vamos a llegarnos a Dios, aleluya. Esto no es una costumbre, esto no es por lo que tú sepas de la palabra, esto es por lo que tú vivas, por quien tú ames, por lo que tú obedezcas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor le estaba llamando la atención a esta iglesia, como nos está llamando la atención a nosotros. Sí, hay pandemia, sí está la problemática financiera que todos tenemos, vive Jesús, pero el cristiano no puede caer en caos. El cristiano vive el Señor, Dios lo sustenta, vive Cristo. Por eso, por último, solamente quiero decirte, como dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, dice, versículo 12, dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlo y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Y por último, circuncidad pues se prepucio vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dios y Señor de señores. Ahora, cuando pase todo esto de esta pandemia, vive el Señor, cuando pase estos momentos que hay dificultades financieras, ¿qué tú vas a obtener? ¿Cómo tú vas a salir de este proceso? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a hacer? En este proceso, ¿es un proceso de qué? Es un proceso de enseñanza, es un proceso de maduración. Yo espero que cuando se levante esta pandemia, cuando se levante todas estas restricciones, yo espero que tú decidas buscar a Dios en espíritu y en verdad. Yo espero que tú decidas a no ser más hipócrita. La salvación se pierde. La salvación se pierde. Muchos anhelan que las iglesias se abran. ¿Para qué? Tú vas a ir a la iglesia. ¿Para qué? Tú vas a buscar de Dios. Aleluya. Si no lo estás buscando ahora ni en tu casa, porque las iglesias están cerradas y estás
gritando porque quiere que se abran, pero ¿por qué tú no lo buscas en tu casa? ¿Por qué tú no te metes con Dios en tu casa para cuando se abra la iglesia tú vengas con fuego y con poder? Vive el Señor. ¿Para qué? Para buscar las almas. Ahora deberías estar hablando de Cristo, diciendo que no tengas miedo, acércate, allégate.